En el mundo de los negocios, pocas historias son tan inspiradoras como la de Apple, una empresa que, tras años de éxito, cayó en una profunda crisis, casi al borde de la quiebra. Pero en su momento más oscuro, una idea revolucionaria y la vuelta de su fundador, Steve Jobs, encendieron una chispa que no solo salvó a la compañía, sino que cambió para siempre el curso de la tecnología. Esta es la historia de cómo el iPod transformó no solo a Apple, sino al mundo. El ascenso y la caída, el sueño que se desmorona. Apple nació en un garaje de California en 1976, impulsada por la visión audaz de dos jóvenes soñadores, Steve Jobs y Steve Wozniak. La misión era clara: hacer la tecnología accesible para todos. Con la creación de la Apple II y la revolucionaria Macintosh, Apple se posicionó como una fuerza imparable en el mundo de la tecnología, redefiniendo la industria. Era una empresa que representaba creatividad, innovación y el deseo de desafiar el status quo. Pero tras una década de éxitos, el brillo comenzó a desvanecerse. Los conflictos internos y la lucha de poder llevaron a la destitución de Jobs en 1985, dejando a Apple sin su visión original. Sin Jobs, Apple perdió su rumbo. La empresa lanzó productos fallidos, como el Apple Newton, y empezó a parecer más desconectada de su audiencia. Mientras tanto, Microsoft avanzaba imparable, acaparando el mercado con su sistema operativo Windows. Apple, alguna vez pionera, se vio sumida en una crisis financiera profunda. Las ventas cayeron en picada, los inversores perdieron la fe, y en 1997, la compañía estaba al borde de la quiebra, con solo 90 días de vida. Los expertos la daban por muerta. Sin embargo, en ese momento crítico, la empresa decidió hacer un último movimiento desesperado: llamar de regreso a Steve Jobs. El regreso del visionario, una luz en la oscuridad. En 1997, cuando todo parecía perdido, Apple tomó una decisión inesperada: traer de regreso a Steve Jobs, el hombre que había sido expulsado de la compañía más de una década atrás. Fue un momento lleno de incertidumbre y emoción. Jobs, aunque herido por su salida forzada, no había perdido su amor por Apple ni su deseo de cambiar el mundo. Al regresar, encontró una empresa debilitada, al borde del colapso, con productos que no conectaban y una cultura interna rota. Sin embargo, en lugar de rendirse, decidió luchar. Jobs llegó con una visión renovada, y sobre todo, con una determinación implacable para salvar lo que una vez había sido su creación más querida. Lo primero que hizo fue simplificar. Redujo la extensa gama de productos de Apple, eliminando lo innecesario para enfocarse en lo esencial. Al mismo tiempo, inició alianzas estratégicas, incluyendo una con Microsoft, que sorprendió al mundo. Para muchos, era un movimiento desesperado, pero Jobs lo veía como una oportunidad para estabilizar a Apple mientras ideaba el siguiente gran paso. Con su regreso, no solo volvió un líder, sino una esperanza. La energía cambió, y poco a poco, esa luz en la oscuridad comenzó a brillar más fuerte. Steve Jobs no solo había vuelto para salvar una empresa, volvió para crear un legado. La chispa que lo cambió todo, el nacimiento de una idea. En medio del caos y la incertidumbre, Steve Jobs sabía que Apple no solo necesitaba estabilidad, sino una revolución. Mientras caminaba por las oficinas, observaba cómo las personas luchaban por conectarse con la tecnología. Fue entonces cuando nació la chispa que lo cambiaría todo: crear un dispositivo que integrara música, diseño y tecnología de una manera simple y accesible. En ese momento, los reproductores de música eran complicados y poco atractivos. Jobs imaginó algo completamente diferente, algo que transformaría la forma en que las personas experimentaban la música. Y así, nació la idea del iPod. La visión era audaz: un dispositivo que llevara 1000 canciones en tu bolsillo. Pero el concepto no solo se trataba de música, sino de conectar emocionalmente con las personas, de darles una experiencia que fuera intuitiva, hermosa y funcional. Jobs estaba obsesionado con cada detalle, desde el diseño minimalista hasta la interfaz sencilla. Sabía que esta idea no solo podría salvar a Apple, sino cambiar el mundo. Con el iPod, no solo querían vender un producto, querían crear un movimiento, un cambio cultural donde la música, la tecnología y la creatividad se fusionaran en perfecta armonía. Contrarreloj, el camino difícil hacia la realidad. Con la visión del iPod clara en su mente, Steve Jobs sabía que el tiempo era su mayor enemigo. Apple estaba al borde de la quiebra, y no podían permitirse fallar. El equipo de ingenieros trabajaba día y noche, luchando contra problemas técnicos, limitaciones de materiales y la presión constante de Jobs, quien no aceptaba nada menos que la perfección absoluta. Cada detalle del iPod fue revisado meticulosamente: el tamaño, el peso, la famosa rueda de control, todo debía ser intuitivo y revolucionario. Los obstáculos eran enormes, pero la pasión y la urgencia de salvar a Apple los mantenía en marcha.
El proceso fue agotador. Las semanas se convirtieron en meses, y el reloj seguía corriendo. Jobs no solo empujaba a su equipo, también luchaba contra el escepticismo del mercado. Muchos creían que Apple estaba acabada, que un simple reproductor de música no podría salvar la empresa. Sin embargo, Jobs estaba convencido de que este pequeño dispositivo tenía el poder de cambiar el destino de la compañía. La presión era inmensa, pero bajo esa presión se forjó lo que sería una de las mayores revoluciones tecnológicas de la historia. El iPod no era solo un producto, era la última esperanza de Apple. El renacer, una segunda oportunidad. En octubre de 2001, después de meses de trabajo frenético, finalmente llegó el momento de la verdad. Apple presentó el iPod al mundo, un pequeño dispositivo que prometía llevar 1000 canciones en tu bolsillo. Aunque algunos lo recibieron con escepticismo, hubo algo diferente en este lanzamiento. El iPod no solo era un producto, era una promesa de renacer. Steve Jobs, con su carisma habitual, no solo vendía un reproductor de música, sino una experiencia que haría la vida de las personas más fácil y divertida. Era la oportunidad de Apple para volver a brillar. El éxito del iPod fue inmediato. El mundo lo adoptó rápidamente, convirtiéndolo en un fenómeno cultural. De repente, Apple no solo había salvado su nombre, sino que había redefinido la industria de la música y la tecnología. El iPod llevó a Apple a un nuevo nivel de relevancia, catapultando sus ventas y restaurando la confianza de los inversores y consumidores. El renacimiento de Apple estaba en marcha. Este pequeño dispositivo fue la chispa que dio inicio a una era dorada para la compañía, demostrando que incluso cuando todo parece perdido, siempre existe la oportunidad de un segundo comienzo. El legado, como una idea, salvó al mundo. El éxito del iPod no solo salvó a Apple, sino que marcó el comienzo de una revolución tecnológica global. Este pequeño dispositivo fue el primer paso hacia lo que sería el ecosistema más influyente de la era digital. Gracias a la visión de Steve Jobs, Apple no solo volvió a ser relevante, se convirtió en una de las empresas más valiosas y admiradas del mundo. El iPod allanó el camino para el iPhone, el iPad y una nueva forma de entender la tecnología, conectando a millones de personas y transformando la manera en que escuchamos música, trabajamos y nos comunicamos. Pero el verdadero legado del iPod va más allá de los números. Inspiró una cultura de innovación y perseverancia, demostrando que una sola idea, nacida en el momento más oscuro, puede cambiar el destino no solo de una empresa, sino del mundo. Apple pasó de estar al borde de la quiebra a convertirse en un ícono de creatividad y resiliencia. La historia del iPod nos recuerda que, incluso en las situaciones más desesperadas, una chispa de inspiración puede encender un fuego capaz de transformar el futuro. Apple no solo sobrevivió, prosperó, y con ello, dejó un legado que continúa inspirando a millones. La historia del iPod es una prueba de que las grandes ideas pueden nacer en los momentos más difíciles. Apple, una empresa al borde de desaparecer, resurgió con más fuerza gracias a la visión y perseverancia de Steve Jobs. Lo que comenzó como un simple reproductor de música se convirtió en el símbolo de un renacer, demostrando que la innovación y el coraje pueden cambiar el destino de una compañía, y a su vez, impactar el mundo entero.